¿Por qué se puede confinar, aunque sea quirúrgicamente, un edificio en Santander? O a Mariña en Lugo, o Ordizia y no se puede Lleida o las comarcas del Segrià. La magistrada de Lleida ha analizado el caso concreto y se basa en tres razones fundamentales. En primer lugar, y esto lo diferencia de los otros casos que usted ha citado, porque la Generalitat no establecía un límite temporal, planteaba un confinamiento de carácter indefinido y por eso la auto considera que eso no resulta admisible. En segundo lugar, la resolución también considera que no se aporta una justificación, una acreditación de la gravedad de la situación a través de una información epidemiológica que sea suficiente, es decir, considera que no está lo bastante demostrado cómo de grave es la situación. Y en tercer lugar, considera que es desproporcionada la medida de un confinamiento general para unas 160.000 personas de carácter domiciliario. Digamos que las otras resoluciones que usted ha indicado no planteaban una restricción de tanta entidad de tipo domiciliario, sino como ya se había hecho incluso en Lleida, lo que se había acordado anteriormente es un confinamiento, digamos, tipo cordón sanitario, de tipo perimetral, en el que no se puede salir de un territorio, pero no en el ámbito autonómico un confinamiento domiciliario del estilo del que vimos en todo el país en el estado de alarma. Pero además, Mamen, hay un paso más que da la magistrada. Todo esto es analizado el caso concreto, pero el paso más, que es el paso más controvertido, es que considera que un confinamiento de tipo domiciliario no puede ser decidido en el ámbito autonómico, sino que únicamente puede ser acordado a través del estado de alarma y de una decisión con competencia estatal. Digamos que este es el punto más controvertido de la decisión y que hoy mismo ya ha generado un debate muy amplio con voces a favor y en contra de expertos en el ámbito jurídico. Claro, porque aquí ahora mismo la gestión de la pandemia y de los distintos brotes depende de las comunidades autónomas y parece, o parecería al menos, que las comunidades autónomas no tienen los instrumentos legales a su alcance para poner las medidas que desearan. ¿O solamente tiene que ver con el estado de alarma? ¿Es esto lo que invade las competencias del Estado? Quiero decir, el confinamiento total, la restricción de movimiento y de libertades de las personas que nos dejó en casa más de 2 meses a toda España, ¿eso es algo que no puede hacer ninguna comunidad autónoma en este momento? Pues ese es el debate jurídico y en todo caso este auto permite que pueda presentarse recurso para que la cuestión se aclare, porque la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia sanitaria no regula claramente hasta dónde se puede llegar en el ámbito autonómico en referencia a un confinamiento, por ejemplo, de tipo domiciliario. Únicamente habla de las medidas necesarias, pero no regula cuál es el alcance o cuál es el límite de estas medidas necesarias. En el ámbito jurídico, en líneas generales, se considera que las comunidades autónomas, fuera de algo tan abierto y tan amplio como supone un estado de alarma, sí que pueden regular estos confinamientos y de hecho antes del estado de alarma, en Igualada por ejemplo, o en Canarias, donde se limitó, ¿no?, la movilidad en un hotel concreto, se habían tomado medidas. El debate jurídico ahora mismo es si una comunidad autónoma puede ir más allá de lo que se ha acordado en Galicia o en el País Vasco, donde se han acordado, como decía, confinamientos de tipo perimetral, de no poder salir de un territorio, sino si las comunidades autónomas pueden también acordar confinamientos domiciliarios de tipo general. La Generalitat consideraba que sí, pero esta resolución, este auto, ha dicho lo contrario, ha dicho que esto solamente puede hacerse a través de un decreto que acuerde el estado de alarma. Ese es el debate jurídico que está abierto y la cuestión es controvertida, sin duda ninguna. Desde luego que es controvertida, porque aquí barajamos dos aspectos. Por un lado, lo que usted dice, el documento que ha enviado la Generalitat a la jueza, pues no tiene una temporalidad, no dice vamos a confinar a la población 15 días o 3 semanas, no tiene un límite temporal. Ese es uno de los problemas y así lo recalca. No tiene una buena información epidemiológica y así se lo ha hecho saber también. Pero por otro lado, insisto en que pedimos a las comunidades autónomas autoridad para tomar decisiones y contener los brotes, y esta misma tarde el ministro Illa ha dicho que no hace falta reformar la ley de salud pública, que con esa ley se podría controlar los escenarios que se abran en el futuro. ¿Es verdad esto? ¿Podemos con las leyes de salud pública? Mi impresión es que esa es la posición jurídica que mantiene el Gobierno y la que mantienen también bastantes juristas, porque en caso contrario
en un territorio concreto solamente podía establecerse un confinamiento domiciliario a través de un nuevo estado de alarma, aunque afectara, por ejemplo, como hemos visto, a un conjunto de comarcas o incluso a un municipio, lo cual también puede ser una medida o una visión desproporcionada, llevar a una decisión como la que hemos visto en el Congreso de los Diputados para un territorio tan específico. Parece razonable pensar que deben ser las comunidades autónomas las que de manera justificada puedan resolver estas cuestiones. Por tanto, el tema de la temporalidad puede ser corregido por un tribunal. Si no lo establece, como hemos visto en Galicia o en el País Vasco, el propio tribunal lo puede acotar. La falta de acreditación se puede también corregir a través de la información complementaria. El otro debate es un debate mucho más profundo. Es si las comunidades autónomas tienen esa competencia o no, y el origen del problema es que la ley orgánica no regula esta cuestión, porque cuando se aprobó no estaba pensando en este tipo de situaciones propias de una epidemia. Es lo bastante ambigua como para que haya controversia a la hora de interpretarla como estamos viendo. Sí, desde luego en esta crisis sanitaria hemos comprobado que muchas de las normas que tenemos no estaban escritas para lo que hemos vivido en los últimos meses. Pero uno pensaría que después del estado de alarma se habrían diseñado mecanismos legales para que las comunidades autónomas pudieran llevar a cabo medidas concretas. ¿Llegamos tarde de nuevo al diseño de una legalidad que permita una gestión sanitaria correcta? Así es, mi impresión es que hay una serie de situaciones de gran complejidad que requieren de decisiones muchas veces ágiles porque afectan a la salud pública, a la vida, a la integridad de las personas, que deberían otorgar más seguridad jurídica, y lo cierto es que ni la ley que regula el estado de alarma ni tampoco la legislación sanitaria dan un perfil lo bastante claro para que no haya ninguna duda. Y esto es lo que provoca estas interpretaciones. No olvidemos que aquí la decisión la ha tomado la magistrada, pero a instancias del Ministerio Fiscal, pero anteriormente el órgano judicial competente de Lleida sí que había autorizado el confinamiento, pero porque no tenía la variante importante del confinamiento domiciliario, únicamente era un confinamiento perimetral. Es decir, que un poco el límite es hasta dónde puede llegar una comunidad autónoma a la hora de restringir los derechos fundamentales. Mi opinión es que es perfectamente posible una interpretación que permita que las comunidades autónomas en territorios relativamente reducidos, de manera proporcional y justificada, puedan tomar decisiones, y es un poco la visión que parece que tiene el Gobierno y que tienen bastantes juristas, pero la opinión contraria también la mantienen bastantes expertos del mundo del derecho. Ya hemos visto que aquí el fiscal y la jueza han coincidido en entender que la comunidad autónoma no puede acordar este tipo de medidas. Una última cosa, magistrado, muy rápida. Ya ha dicho Quim Torra que los Mossos cumplirán con la orden que ha dado la juez, pero que él no, que él va más allá. ¿Qué le puede pasar a Torra? Bueno, vamos a ver en qué se concreta este tipo, digamos, de no querer aceptar la decisión. Lo cierto es que al mismo tiempo también se está diciendo que los Mossos de Escuadra no están sancionando a nadie, que están permitiendo que los ciudadanos y las ciudadanas puedan circular libremente, con lo cual, más allá de las declaraciones retóricas, lo cierto es que yo no veo ninguna conducta institucional de no acatamiento o de desobediencia. Yo creo que una cosa es lo que se dice en el ámbito político y otra luego si hay una concreción efectiva, ¿no?, de determinados alegatos públicos. En todo caso, el gobierno catalán está planteando aprobar un decreto ley que pueda acordar de manera directa el confinamiento de tipo domiciliario. Yo creo que eso también es bastante dudoso jurídicamente. Es decir, ninguna medida que limite los derechos fundamentales puede ser acordada en el ámbito administrativo sin autorización judicial, con lo cual yo creo que no sería suficiente acordar una nueva norma que pudiera eludir un control judicial. Lo correcto, en cambio, sería que si esa interpretación, que es discutible, no gusta, lo que toca es recurrirla para que se unifique finalmente los criterios en esta materia y veamos hasta dónde pueden alcanzar las competencias autonómicas. Lo iremos viendo en las próximas horas, porque es el debate que se nos abre de cara a este verano. Magistrado, gracias como siempre. Muchas gracias, Mamen. Un fuerte abrazo.